Estimados estudiantes, el día de hoy vamos a ver un ejemplo de cómo determinar el volumen de un sólido de revolución. Veamos este ejemplo. Hallar el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje Y, la región acotada por la función raíz cuadrada de x, las rectas x0, x4 y y igual a 0. Tenemos aquí entonces nuestra gráfica. Tenemos, recuerden, la función raíz cuadrada, pero como solamente vamos a trabajar del 0 al 4, tendríamos solamente esta región. Entonces nos quedamos con esta región. Ahora, como esa región plana va a girar alrededor del eje Y, entonces esta porción se va a ir reflejada con respecto al eje Y de esta forma. ¿No es así? Tendríamos entonces esta porción se ve reflejado aquí. Veamos el sólido de revolución que se generaría al girar alrededor del eje Y. Veamos esta región en una vista 3D. Tenemos aquí, entonces miren cómo se ha proyectado esta curva con respecto al eje Y. Observa, cuando giramos entonces un ángulo, vamos formando este pequeño sólido. Pero este sólido solamente es cuando hemos girado la función raíz cuadrada alrededor del eje Y. Entonces ahora nos faltaría completar para poder toda esta región también gire alrededor del eje Y. Entonces en un video anterior solamente nos quedamos hasta esta parte. Hoy lo vamos a completar. Entonces aquí tenemos que el sólido que vamos a encontrar acá, su volumen, es la región que se encuentra aquí abajo. Ahora lo vamos a ver cómo es que se forma entonces este sólido. Veamos entonces ahora nuevamente y vamos a hacer ya que todo esto también gire alrededor del eje Y. Entonces observa el sólido que se va a ir formando. Y obtenemos entonces este sólido. Lo que nosotros vamos a encontrar es el volumen de la porción que se encuentra aquí adentro, ¿no es cierto? Dentro de todo esto. Y si nosotros queremos tapar aquí, ¿no es cierto? Porque está limitado hasta aquí con respecto al eje X, tendríamos, ahí lo cerramos, entonces ya tenemos, miren ahí, nuestro sólido. Y nosotros vamos a encontrar el volumen de este sólido. Podemos colocar que nuestro eje Y, a ver, como eje principal. Y nos quedaría entonces, miren, ahí lo podemos nosotros observar. Recuerda que esta porción es lo que se ha reflejado esta región con respecto al eje Y. Ahora sí, vamos a calcular el volumen entonces finalmente del sólido que se origina al rotar toda esta región plana alrededor del eje Y. Vamos a trabajar entonces para hallar el volumen utilizando el método de las capas cilíndricas. El método de las capas cilíndricas traza una región rectangular a lo largo del intervalo de 0 a 4, ¿no es cierto? Vamos a tomar un elemento rectangular diferencial que es paralelo al eje Y. Al girar este rectángulo alrededor del eje Y, se forma un casquete cilíndrico. Recuerda que un casquete cilíndrico es aquel que está acotado por dos cilindros rectos concéntricos. Y vamos a tener aquí también su radio promedio. Es el radio perpendicular al eje de giro. Tenemos nuestra región rectangular y vamos a observar entonces cuando giramos esta región rectangular alrededor del eje Y, observamos, miren, lo que se va a ir formando. ¿Qué se ha formado? Se ha formado un casquete cilíndrico, ¿no es cierto? Entonces, el método de los casquetes, ¿qué es lo que hace? Al intervalo de AB se dividen en intervalos y se trabaja con regiones X rectangulares formados por esos subintervalos que al hacerlo girar alrededor del eje Y se forman casquetes incrustados dentro uno tras otro y de tal manera que el volumen se encuentra sumando todos esos volúmenes. Ahora sí, vamos a ver entonces cómo hallaremos el volumen final. Recuerda que el volumen de un casquete estaba dado por esta formulita, 2 pi
por el radio, por altura, por diferencial de R. Entonces, este es un volumen de un casquete, volumen SWI lo vamos a colocar, donde el R es aquí, esta longitud que es el radio. Ahora tomemos, por ejemplo, aquí este punto, tendrá coordenadas, por ejemplo, X, Y, entonces su radio es X, es por eso que usted observa aquí en esta formulita. Y justamente entonces, como aquí es X, ya nos indica que la integral va a depender de X y sus límites de integración también están en X. Por otro lado, recuerda que se necesita la altura. Y la altura va a estar dado entonces por esta distancia. Y esta longitud no es otra cosa que Y, pero recuerda que Y es f de X. Por ello entonces se tiene esta fórmula. Entonces con eso brevemente hemos recordado cómo es que se obtuvo aquí esta formulita. Ya la integral definida, que es el límite de una sumatoria de todos los volúmenes de los casquetes que se originan a lo largo de todo el intervalo, en este caso de 0 a 4. Reemplazamos entonces en nuestra formulita, ¿cierto? Y aprendemos lo siguiente. 2pi, A sería aquí 0, B sería aquí 4, el radio recuerda que es X, y f de X es nuestra función raíz cuadrada de X. Multiplique aquí X por raíz cuadrada de X. Recuerda que X es a la 1 medio, por X sería X a la 3 medios. Y para esta integral, recuerda una de las técnicas de integración, esta formulita, acá era igual X a la n más 1 sobre n más 1 más nuestra constante de integración. Pero en este caso, como es una integral definida, ya no se coloca esa constante. Tendríamos entonces esta integral. Y lo vamos a evaluar entonces del 0 al 4. Cuando x es 4 y cuando x es 0, aquí vamos a poner 0. Entonces vamos a encontrar solamente este valor. Por lo cual se expresa de la siguiente manera, ¿no es cierto? Recuerda, 4 elevado a la 5 medios es raíz cuadrada de 4 a la quinta. Efectuamos entonces la raíz cuadrada de 4 a la quinta, lo multiplicamos por 4 y nos quedaría 128 pi sobre 5 unidades cúbicas. Veamos ahora este mismo ejercicio, pero utilizando el método del anillo. ¿Por qué decimos que se va a trabajar el método del anillo? Porque el elemento rectangular diferencial que se utiliza en este método es una región rectangular que es perpendicular al eje de giro. Entonces, cuando esta región rectangular gira alrededor del eje Y, vamos a formar las arandelas. Voy a explicarles rapidito, por ejemplo, cómo es que yo he formado esas regiones rectangulares. Vamos aquí a esta opción del GeoGebra donde dice poligonal y voy a formar rápidamente entonces mi región rectangular que va de ese punto, por ejemplo acá, rapidito un rectángulo y ya está por acá, ¿no? Listo. Ahora colocamos acá la opción que dice superficie curva, voy a colocar F, que es lo que he formado aquí, y 2pi, que es acá el ángulo. La recta va a ser alrededor del eje Y. Entonces hacemos Enter y observamos entonces aquí en nuestro graficador, ¿no es cierto?, nuestra región. Ahí lo vemos un poquito grande. Ahí está. Ya tenemos entonces por acá, observa, este pequeño disco, ¿no es cierto?, que lo hemos girado. Ahí está. Entonces es lo que vamos a hacer para nuestro ejemplito. Mira, ¿ves cómo se ha formado entonces aquí nuestro anillo que está formado acá? A ver, chicos, veamos entonces aquí esta región rectangular, lo voy a girar aquí alrededor.
Y listo, mira, tenemos por aquí, ¿cierto? Como puedes observar, un huequito ahí dentro de ellas. Estamos formando entonces aquí lo que son llamadas las arandelas, que me van a formar entonces aquí el método del anillo que vamos a utilizar para resolver el volumen de nuestro ejercicio. Observa entonces que vamos a formar aquí, mira, nuestros pequeños discos, que son dos, que forman entonces nuestra arandela, y por lo tanto vamos a tener aquí dos radios, ¿no es así? Vamos a utilizar esta formulita que me permite encontrar el volumen, y vamos a ver que estas funciones son los radios del disco externo e interno, o también llamado el radio mayor o radio menor. Recuerda aquí entonces que nuestros límites de integración en este caso dependen de Y. Observamos acá con nuestro primer disco, a ver. Esto sería nuestro radio, ¿no es cierto? Aquí esta longitud, a cual ya haremos pues el radio menor. Pero para ello recuerda que como todo debe depender de y este radio, observa, este puntito que tiene coordenadas, por ejemplo, yo te digo acá X, Y, nosotros necesitamos para esta longitud el valor de X, pero recuerda que este punto está en la función raíz cuadrada de X, entonces de esta expresión, si nosotros elevamos al cuadrado, se va aquí, se va el cuadrado con la raíz y nos va a quedar ya el cuadrado igual a X. Por lo tanto, ya tenemos entonces que X es Y elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, ello me va a permitir tener entonces el radio menor, que es X igual a Y elevado al cuadrado. Veamos ahora el radio de la arandela más grande. Esa longitud, si tú te das cuenta cuánto mide, hasta aquí, desde el eje de giro hasta este extremo, pues mide 4. Ese sería nuestro radio mayor. Entonces, resumiendo, tenemos que el radio menor sería Y al cuadrado y mi radio mayor sería 4. Recuerda que en la formulita acá va el radio mayor y aquí va el radio menor. Nuestros límites de integración, observa que como va de X de 0 al 4, recuerda que aquí los límites de integración están en Y. Observa aquí en el gráfico, entonces tendríamos del 0 al 2. Muy bien, entonces colocamos nuestros datos en nuestra integral y tendríamos la integral del 0 a 2 de 4 al cuadrado menos, aquí recuerda que es el radio menor, Y al cuadrado al cuadrado. En otras palabras, va a depender de ustedes cómo se lo puede aprender, porque mira, ve, esta longitud de aquí, ¿no? Es como si fuera resta el lado derecho menos aquí lo que está al lado izquierdo, para poder determinar aquí esta pequeña longitud, ¿no? En fin, va a depender de cada uno de ustedes saber de la mejor manera para que lo puedan recordar esta formulita. Recuerda que esto se dice el método del anillo porque cuando rota esa región alrededor del eje Y se forman un anillo, por lo general aquí un huequito dentro, ¿no es cierto? Ahora sí, integremos rápidamente, que ya se dieron cuenta que no es rápido, es sencilla. 4 al cuadrado 16, Y al cuadrado. Vamos a tener Y a la cuarta. Y luego integramos pues 16, que sería 16Y, menos la integral de Y a la cuarta, Y a la quinta sobre 5. Y evaluamos del 0 al 2. Primero en el 2 reemplazamos en y luego en 0 pues vamos a tener 0 por acá. Y luego finalmente multiplica acá 16 por 2 que es 32 menos 32 quintos y nos va a quedar este resultado. Como te puedes dar cuenta, el volumen hallado ya sea con el método del anillo o con el método del casquete cilíndrico nos ha dado el mismo resultado. Va a depender de nosotros cuál método podemos emplear. En algunos casos será mucho más sencillo utilizar un método mejor que el otro, ¿no es así? Muy bien, jóvenes, entonces con este video he querido mostrarles cómo podemos emplear los dos métodos para resolver un mismo ejercicio. Nos vemos entonces, chicos, hasta un próximo video.